Buenas noches, en este video les voy a compartir el desarrollo de un informe estadístico haciendo uso de RStudio sobre la base de datos PIB departamental. Inicialmente se debe importar la base de datos, lo vamos a hacer desde este botón de Import Database. Es importante tener el origen de la base de datos. En este caso vamos a trabajar from text base, pero si tenemos un archivo Excel pues tomaremos esta opción. Esta ventana nos lleva a donde tenemos el archivo original, la base de datos, seleccionamos y le damos abrir. Aquí le damos importar y ya tenemos nuestra base de datos cargada en R. Bueno, les voy a hacer una descripción breve de la base de datos con la que vamos a estar trabajando. Esta base de datos contiene información sobre el Producto Interno Bruto departamental en Colombia desde el año 2005 hasta el 2023, desagregada por actividad económica, sector y tipo de precios. Tiene 16.302 registros, 7 columnas. En la cobertura temporal, como les mencionaba, va desde el año 2005 hasta el 2023, y en cuanto a la cobertura geográfica, abarca todos los departamentos de Colombia. Las variables más relevantes tenemos el año del registro, el departamento, la actividad, el sector económico, el tipo de precios, que es corrientes o constantes, y el valor del PIB en millones de pesos. Respecto a la calidad de los datos, no tenemos datos faltantes y los datos registrados corresponden al tipo de datos de las columnas, o sea que están correctos. Lo que nos quiere decir que la base de datos está preparada para el análisis descriptivo y las visualizaciones que queremos realizar. Bien, el paso siguiente sería la instalación de los paquetes si no los tenemos instalados aún. En este botoncito de Package podemos instalarlos de dos opciones. La primera es buscarlo aquí en la librería, o más fácil, vamos desde Install y escribimos el nombre del paquete que necesitamos agregar. Buscamos, seleccionamos y le damos Instalar. En este caso, como yo tengo instalados los paquetes, le voy a dar cancelar, pero simplemente es dar instalar y ya quedaría listo para importar la librería. Ok, siguiente paso sería importar las librerías. Aquí voy a ir corriendo el código mientras les explico brevemente para qué me sirve cada una de ellas o para qué la voy a estar utilizando. Listo, la librería Agricolae me permite en este caso hacer análisis de varianzas. Las librerías tienen muchas funciones, pero el caso, lo que yo les estoy explicando aquí es el uso que les vamos a dar en este informe. La librería dplyr me permite hacer manipulación de datos. Posteriormente les explicaré un poquito más a fondo dónde la estamos utilizando. Y por último tenemos la librería de ggplot que me permite crear gráficos. Ok, bueno. Ahora vamos a hablar de lo que vamos a hacer para el informe estadístico. Hemos decidido dividirlo en 3 bloques de análisis. El primero se basa en el comportamiento histórico del PIB nacional del año 2005 al año 2023. El segundo, un análisis del PIB nacional por departamentos para el año 2023, que es el último, el más reciente que tenemos en nuestra base de datos. Y el tercero, el PIB nacional por sector para este mismo año. Ok. Histórico del PIB nacional. Aquí lo que estamos haciendo es agrupar los datos por año y sumar el PIB de todos los departamentos para obtener el PIB total anual. Vamos a correr esta línea. El siguiente paso sería calcular las frecuencias relativas y acumuladas. Recordemos que la frecuencia relativa nos permite conocer el porcentaje que representa cada año del total, y la frecuencia acumulada nos permite ver el crecimiento histórico del PIB nacional. Por último, para esta sección creamos el data frame. Vamos a correr el código con el nombre de DF frecuencias PIB anual, que vamos a utilizar posteriormente para realizar los gráficos de nuestro informe estadístico. En el segundo bloque, el PIB nacional por departamentos para el 2023. Inicialmente tenemos que filtrar los datos del año 2023, lo que estamos haciendo en esta línea de código. Y enseguida vamos a agrupar por departamento para conocer cuánto aportó cada uno al PIB nacional en este año. La diferencia que tenemos entre esta línea y la línea del bloque 1 es que en este caso estamos agrupando por año, mientras que acá estamos agrupando por la columna de departamento. Acá no me voy a detener, ya
vimos básicamente es igual el cálculo de las frecuencias relativas y acumuladas y crear el data frame. Vamos a correr el código para crear las frecuencias y el data frame, que en este caso lo hemos asignado a la variable de f frecuencias PIB por departamentos. Para el tercer bloque vamos a hacer un análisis del PIB nacional por sector para el año 2023. Iniciamos igual filtrando el año 2023 de nuestra base de datos. Agrupamos el PIB de 2023, en este caso por sector económico. Vamos a correr esta línea. Y como en los bloques anteriores, hacemos el cálculo de las frecuencias relativas y acumuladas con las mismas funciones. Y creamos el data frame final que hemos llamado para este caso de f frecuencias PIB sector. Como les mencionaba, esto lo vamos a usar para la visualización de nuestro informe. Ok, ahora pasamos a los gráficos del informe. Vamos inicialmente a hacer un diagrama de barras, un bar plot, que les voy a explicar. Bueno, acá lo tenemos y les voy a ir explicando un poquito el código que hemos hecho. Ok, listo. Bueno, acá esta línea lo que me permite es representar en barras los valores del PIB por año. Con la función names.arg, o mejor dicho, el argumento de la función, lo que hacemos es usar los años como etiquetas del eje X. El main me permite asignarle un título principal al gráfico, como lo estamos viendo acá. El glab es la etiqueta del eje Y, y las demás funciones son funciones de forma que me permiten dar una mejor visualización al gráfico, me permite que sea más fácil de entender, como el color del relleno de las barras, en este caso, la posición vertical del eje Y donde se ubicará el texto, la posición del texto respecto al punto, etc. Acá podemos ver el gráfico. Está clasificado los años en el eje X, como mencionábamos acá, con el argumento names.arg. Tenemos desde el 2005 hasta el 2023 y las barras nos representan el PIB por año de el PIB por año en miles de millones de pesos. Vamos a continuar. Aquí, como pueden observar, utilizamos el data frame que habíamos realizado en el primer bloque, que es el de f frecuencias PIB anual. Para el segundo bloque decidimos también hacer un bar plot por el tipo de información que queremos mostrar. Vamos a correr aquí nuestro código y esto es lo que nos muestra. En la descripción pues el código no me voy a detener porque es básicamente el mismo gráfico que el anterior. En este caso, en el eje X tenemos los departamentos, los nombres de los departamentos, y tenemos el valor del PIB en miles de millones en el eje Y. Como podemos ver acá, el departamento de Bogotá, la ciudad de Bogotá, el departamento es el que mayor PIB nacional aporta para el año 2023. Si nos vamos a la base de datos, pues podemos verificar que es verídica la información. Por último, para el tercer bloque decidimos hacer un diagrama de pastel. Vamos a correrlo acá para recordar el del data frame que realizamos. Lo hicimos por sector, lo que nos permite aquí observar el porcentaje de participación que tiene cada sector en el PIB nacional para el año 2023. Lo estamos haciendo, estamos trayendo las etiquetas acá con esta línea de código y estamos trayendo la frecuencia relativa. Aquí hacemos una pequeña operación para observar estos valores en porcentaje, y lo que podemos ver acá es que el sector que más contribuyó en el PIB nacional para el año 2023 fue el sector terciario con un 72.23%, y el que menos aporta es el sector primario con un 12.55%. A continuación vamos a realizar un análisis, una estadística descriptiva. Para este caso igual solo vamos a trabajar con los datos del año 2023. Vamos a extraer la columna valores del PIB por departamento y vamos a calcular algunas estadísticas como la media con la función min, la mediana
la desviación estándar, la varianza, el valor mínimo y el valor máximo. Ya para finalizar, simplemente imprimimos los resultados y obtenemos la tabla de estadística descriptiva que vemos acá en nuestra consola. Ok, adicional a ello, hemos hecho un análisis binomial del PIB departamental para el año 2023. Inicialmente se filtran los datos del dataset original para incluir únicamente los registros del año 2023 y cuyo tipo de precio sea PIB a precios constantes del 2015. ¿Por qué? Porque esto asegura la comparabilidad eliminando efectos inflacionarios. Entonces vamos a correr nuestra línea de código. Bueno, aquí como podemos ver ya estamos utilizando la librería de Dapper, que me permite hacer manipulación de datos con la función filter. Esto lo que me permite es concatenar operaciones y bueno, lo que hace es que el código se vea un poco más limpio, un poco más sintetizado. Ok, luego de esto vamos a agrupar los datos por departamento y luego sumar el PIB total de cada uno, acumulando todos los sectores económicos. Bueno, aquí para describirles rápidamente, el group by lo que me permite es agrupar los departamentos, el summer size calcula el total del PIB y el group me permite eliminar la agrupación que hice anteriormente para poder realizar los pasos siguientes. A continuación, usamos la función median para obtener el umbral, el valor que divide los departamentos en dos grupos del mismo tamaño según su PIB. En este caso, estamos hablando de la mediana, que vamos a utilizar como umbral. Bueno, seguido vamos a crear dos columnas. Vamos a utilizar dos columnas, agregarlas a nuestra base de datos para poder indicar si un departamento superó el umbral, que en este caso es la mediana, o no lo superó. En una columna va a ser una columna de 1 si superó o 0 si no lo superó, y en la siguiente vamos a clasificar estos resultados como éxito o fracaso. ¿Cómo los vamos a medir? Entonces va a ser un éxito si es igual a 1, es decir, si es mayor o igual a la mediana, y va a ser un fracaso si es igual a 0, o es decir, es menor a la mediana. Para agregar las columnas, como podemos ver, estamos utilizando la función mutate, y para aplicar condiciones para cada fila del data frame estamos utilizando if else. Bueno, lo siguiente sería contar cuántos departamentos tuvieron éxito, es decir, superaron la mediana en este año, lo cual lo hacemos con la función sum, que suma los éxitos, y el enrow, que nos da el número total de filas, es decir, el número total de departamentos. Bueno, en el paso 8, como vemos, simplemente es mostrar los resultados que hemos asignado a las variables anteriores. Vamos a correr esto acá y me dice que el número de éxitos es igual a 17, que el número total de departamentos es 33 y que el umbral, la mediana en este caso del PIB, es de 15.054.46. Ahora bien, vamos a realizar una prueba binomial. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis nula? Que la probabilidad de éxito es igual a 0.5, es decir, la mitad de los departamentos supera la mediana. Vamos a correr el código. Esto lo hacemos con la función binom test, que compara la proporción observada con una esperada bajo hipótesis nula, como les mencionaba, con una probabilidad del 0.5. Vamos a imprimir el resultado de la prueba. Y acá tenemos nuestro resultado. Entonces vamos a hablar rápidamente de esto. El número de éxitos superan la mediana, son 17 departamentos de un total de 33. La proporción observada es aproximadamente del 0.515, es decir, un poquito más de la mitad, solo un poco más de la mitad.
Entonces, con nuestra hipótesis nula, la probabilidad de que un departamento supere la mediana es de 0.5, es decir, que se espera que la mitad lo haga. Mientras nuestra hipótesis alternativa, que es la observada, lo que estamos calculando con los datos que tenemos, es que la probabilidad no es exactamente igual a 0.5. Con un valor de P igual a 1, que es el resultado más alto posible para una prueba estadística, indican los datos que no proporcionan ninguna evidencia para rechazar la hipótesis nula. ¿Esto por qué? La diferencia de 17 de 33 datos es de 51.5% y el valor teórico es del 50%. Es decir, con un intervalo de confianza del 95%, que va desde 0.335 hasta 0.692, la verdadera proporción de departamentos con PIB sobre la mediana se encuentra dentro de este rango. Como el valor es de 0.5, está dentro del intervalo, es decir, no hay evidencia estadística de que la proporción sea diferente de 0.5. Para concluir en términos más sencillos, aunque 17 de 33 departamentos están por encima de la mediana, es decir, ligeramente más de la mitad, esta diferencia no es estadísticamente significativa. Podría ser atribuible al azar. Bueno, continuemos. Acá lo que hacemos es ordenar los departamentos por PIB total para la visualización. Vamos a correr el código. Ok, lo que permite es que al ordenar los datos por PIB, los gráficos tengan un orden lógico de menor a mayor. Y para el tema de visualización vamos a utilizar la librería de ggplot que utilizamos también anteriormente. Vamos a realizar un gráfico de barras. Para este caso, como les mencionaba ya, estas funciones como el fill, que trae el nombre de la categoría, los nombres de los ejes, ya es un tema de forma. El tema de los colores, ya podemos investigar un poco más sobre esto para poder dar el formato que nosotros queremos, que nos permita tener la visualización ideal para que sean lo mayor posible, lo más fácil de comprender. Como podemos ver aquí, tenemos el PIB total por departamento para el año 2023. En el eje X tenemos el PIB total en miles de millones de pesos y en el eje Y los departamentos. Están categorizados con los que superaron el umbral y los que no lo superaron. Para los que no lo superaron, que están en color rojo, que son los menores a la mediana, y los que están en color azul, que son los mayores iguales a la mediana, que superaron el umbral de 15.054.5 miles de millones, encabezados por el departamento Ciudad de Bogotá, que es el que más aporta al PIB total, al PIB nacional. Y bueno, esto sería todo. Espero les haya aportado y esperamos sus comentarios si quieren seguir viendo contenido sobre RStudio y sobre informes estadísticos que se puedan realizar en él. Muchas gracias.